Hola, buen día a todas y a todos. Esta última semana hemos visto diferentes noticias que van encaminadas a generar un clima de crisis en nuestro país. Noticias de diferente índole, unas de estas políticas. Pues bien, esto responde a una estrategia de comunicación política o de comunicación estratégica que busca desestabilizar el gobierno y que busca acabar con ese concepto de gobierno del cambio. Hasta cierto punto, digamos, van avanzando en la tarea. Quizás la punta de lanza de esa estrategia de acabar, de deslegitimar y acabar con la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro y el gobierno del cambio y acabar ese concepto de gobierno del cambio, es el medio de semana, ¿no? Por sus titulares, por los recortes que hacen, etc. Qué bueno sería que nuestros medios de comunicación fueran independientes o tuvieran mayor grado de independencia y que pudieran hacer crítica a los gobiernos buscando siempre la mejoría del país. Pero está claramente demostrado que lo que hace Semana es responde sencillamente a una estrategia de comunicación que busca el desgaste de las instituciones, y en este caso el desgaste del gobierno de Gustavo Petro. Bien, vimos por una parte la salida del movimiento de 3 ministros, y esto ya empezaba a ambientar entonces una crisis política al interior del gobierno. Vimos también una cuestión sobre, por otro lado, una aerolínea a bajo costo, y entonces se va generando un clima de caos y de desgobierno, ¿no? De diferentes aspectos. Por otro lado, que el gobierno Petro, el presidente Petro advierte de una posible crisis financiera, etcétera, etcétera. Se va generando todo un clima de crisis. Y últimamente, o más recientemente, vimos la entrevista a una señora, la ex esposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que hace unas denuncias, unas declaraciones que afectan lógicamente el discurso y la credibilidad del gobierno en cuanto a el proceso de conformación o búsqueda y de consolidación de esa paz total y el debate y del compromiso de la lucha contra la criminalidad y por lo tanto la generación, en últimas, que es lo que se busca, de una verdadera república en nuestro país, ¿no? Una verdadera república democrática. Pues bien, hemos visto al respecto diferentes declaraciones de líderes políticos y otros que hacen más show que política, que coinciden en hablar al respecto y de citar al respecto, de traer a colisión el proceso 8000. Es decir, el proceso que vivimos en la presidencia de Ernesto Samper Pizarro. Lo que pasa es que como entonces no se ha explicado ni se ha entendido muy bien qué fue lo que ocurrió en ese proceso. De hecho, el gobierno de Ernesto Samper tuvo grandes avances en términos sociales, hizo varias reformas, pero ninguna de estas es reconocida. Sencillamente se puso en el imaginario de la población el proceso 8000 y mágicamente con esto se borra todo lo positivo que hizo el gobierno, pero además, al mencionar proceso 8000, se termina condenando a un gobierno. El mismo Ernesto Samper, en el libro que Aquí estoy, aquí me quedo, señala una cuestión. Esto viene a ser básicamente un guión de lo que estamos viendo ahora mismo. Y viene a decir en algún momento que precisamente, dice, los enemigos han cometido o han logrado su primer cometido. Dice, sofocar con el tema de la droga el impacto de todos los proyectos que en materia social y de paz me proponía llevar a cabo. Esto que dice Ernesto Samper en este libro viene a ser, repito, lo que estamos viviendo en este momento.
desgastar al gobierno y desgastar el mismo concepto y el propósito de paz y las reformas sociales, y concentrar todo en este momento, en esta situación, ¿no? Entonces, lo que no se dice, el proceso 8000 es que respondió a una estrategia de comunicación con además interferencia, pues, de inteligencia y militares de nuestro país, de la casta política, los sectores políticos de la ultraderecha y conservadores, apátridas, pero también con la asesoría de extranjeros. Se conoció entonces un plan estratégico de comunicación que en su momento le costó a quienes lo contrataron $50,000 dólares. Pero toda la estrategia venía a desgastar al gobierno y a afectar la institucionalidad. Estrategia que no solo consistía en un tema mediático, sino también en un tema diplomático y de relaciones, que llevó entonces a la desertificación de nuestro país en la lucha contra las drogas, cuando precisamente en ese gobierno se han obtenido resultados importantes, ¿sí? Lo que no se cuenta del proceso de 8000 es cómo en su momento se detuvo a una señora, Ana Luisa Mir, que había estudiado en el Manhattan College de Nueva York y que era una de las asesoras internacionales, y en su maleta en El Dorado le encuentran todos los documentos en el que revelaba toda la estrategia de comunicación, en donde empezaban por clasificar a los que consideraban amigos en los medios de comunicación, influenciadores, generadores de opinión, etc., los que consideraban contrarios, y cómo podían hacerlo para ir desgastando el gobierno de Ernesto Samper. Básicamente tenemos el mismo libreto, un libreto que quizás tenga que ver con una asesoría internacional, en este caso pues de aquella gran empresa de relaciones públicas WPP, que tiene entre ellas otras diferentes empresas como Hill Norton o Misteller, algunas de ellas en las que trabajó por ejemplo la señora Salud Hernández. Lo que sí es claro es que hay un propósito de desgaste del gobierno. Creo que el presidente Gustavo Petro ha actuado con claridad en decir que se investigue la situación, pero quizás lo que ocurre aquí es, o lo que se busca aquí, no es una solución legal, no interesa la legalidad, sino el desgaste a nivel mediático, el desgaste de las instituciones y por lo tanto el desgaste del concepto del cambio. Debemos seguir exigiendo a los medios de comunicación, un comportamiento claro y una oposición responsable. Y una oposición responsable tiene que ver con una crítica oportuna que permita que el país avance. Y creo que en ese sentido lograremos, con unos medios de comunicación independientes y rígidos, lograremos avanzar el propósito de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.